Aquellos que nos están sintonizando por internet, está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo, 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Saludos a Ada y César Ayala, que sabemos que nos están viendo allá en Estados Unidos. Pues esta noche vamos a continuar el estudio de guerra espiritual y estaremos usando Proverbios 25.2, así que vaya buscando Proverbios 25.2, lo que tienen en el manual en la página 277. Y ahí en el manual no está escrito el proverbio completo, así que lo vamos a buscar en la Biblia para leerlo completo, de manera que podamos desmenuzar esto con entendimiento. Proverbios 25.2 dice de la siguiente manera: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para las profundidades de la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Porque el hombre no puede investigar en profundidad lo que hay en el corazón de los reyes, pero Dios sí. Así que esto es importante que lo podamos entender a la luz de que Dios te conoce a ti íntimamente. Y cuando tú lees que gloria de Dios es encubrir el asunto, para honra del rey investigar el asunto, quiere decir que nosotros cuando tenemos situaciones administrativas y de trabajo, las decisiones que tomamos, por ejemplo, si estamos administrando un dinero de gobierno o como empleados administramos una caja, pues tenemos que investigar si esto está cuadrando bien o si hay un robo o si el presupuesto está mal, ¿por qué razón está mal? ¿Por qué? Porque esto es un asunto de transparencia. Y es importante que nosotros administremos las cosas que son de nosotros y las que no son de nosotros, igual que si fueran de nosotros. ¿Por qué? Porque fíjate que Dios encubre para el hombre, pero usa la misericordia, ¿verdad? Y la gracia. Pero cuando el hombre tiene que escudriñar a profundidad los asuntos, no puede usar misericordia ni gracia, porque el hombre en sí no es dador de nada, sino administrador de lo que Dios le da. Y como administradores, pues tenemos que rendir cuenta de lo que administramos. Y así tiene que ser todo en la vida de nosotros. No solamente en la iglesia, sino en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en los negocios que hacemos, en todo lo que hacemos. Y la segunda parte es importante porque las autoridades son honradas cuando investigan el asunto, ¿verdad? Y lo llevan a una conclusión justa y legal. Y el hombre ve las acciones externas, pero Dios ve las acciones internas. O sea que los gobiernos tienen que administrar las cosas verdaderamente correctamente. Y si no saben por qué están caminando mal, investigarlo, acusar y procesar, como tiene que ser todas las cosas, a todos por igual. ¿Por qué? Porque Dios escudriña los corazones y sabe lo que está mal, aunque las apariencias digan otra cosa. O sea, nosotros tenemos que no confiar, si ya esto lo cuadraron, no. Si eso está mal, hay que buscar por la razón de que está mal. Por lo tanto, esto es uno de los problemas por los cuales los gobiernos caen en maldición. E incluso los negocios caen en maldición, porque no pueden ser bendecidos si las cosas no están caminando bien. Si tú le estás robando al Señor en los diezmos y las ofrendas, tú no puedes pensar que tú vas a estar bien porque tú le estás robando a Dios. Y esto es un buen ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente deja el diezmo y las ofrendas para el final cuando cuadren todo. Eso es lo mismo que decir, yo dejo a Dios de último y cuadro todas las cosas primero. ¿Quién es el más importante en tu vida? Entonces, al no ser correctamente las cosas sondeadas en la profundidad correcta, Dios está mirando tu corazón y a la hora de bendecirte no tienes la bendición y lo que estás en vez de ser enriquecido, como debería ser, estás empobrecido. Esa es la razón por la cual a veces los miembros de la iglesia no prosperan abundantemente como debería de ser. ¿Por qué? Porque mire cómo es esto. Dios quiere bendecirte y eso es lo que Él quiere hacer. Pero al otro lado, Él tampoco puede ir contra su propia palabra. Si tú no cumples la palabra, pues Él no te puede bendecir. Porque entonces estaría violentando su propia palabra y Dios no es mentiroso, ni hijo de hombre para equivocarse, ni hombre para arrepentirse. Quiere decir
que si no cumples la palabra, obviamente tú mismo es el que te está saboteando la bendición. ¿Ves? Entonces, gloria a Dios es encubrir un asunto, porque ciertamente a veces Dios encubre ciertas cosas para que nos demos cuenta, pero eventualmente Él es el que puede aplicar la misericordia y la gracia, pero nosotros como seres humanos tenemos que llevar las cosas claramente. Que aquel cuando vea la finanza diga, no, esto está como nosotros hacemos aquí. Se recaudan los fondos y eso mismo tiene el depósito. Y el desglose de gastos concuerda con lo que se gastó y las finanzas que están presentes. Y lo tenemos ahí. De manera que cualquiera que viene a contabilizarlo de parte de Hacienda, de parte del CPA, lo pueda utilizar como evidencia. Y nosotros funcionamos así. Esta iglesia funciona así. Por eso que usted ve que los estados financieros, cualquiera puede entrar, pedirse la paleo y están ahí en acorde con toda entrada y la salida. ¿Por qué? Porque hay transparencia. La iglesia que es transparente, hay unción y poder. Si nosotros no hiciéramos las cosas correctas, no había unción y poder aquí, aunque yo me matara ayunando y orando. ¿Por qué? Porque es que Dios te está mirando. Y el que da la unción y poder es Él. No es cualquiera. Y el que te está mirando lo sabe todo. Y eso es un ejemplo de nuestras vidas a llevar a cabo. Porque Él lo sabe todo. Ajá. Pastor, tengo un testimonio pequeñito. Yo tengo unos clientes que tienen una cadena de establecimientos. Y después del huracán, ellos tienen un montón de equipos que tienen que reemplazarlo porque están viejos ya y deteriorados. Y me llama y me dice, Tato, hazme un informe ahora para cambiar todas esas máquinas ahora para el seguro. Yo le dije, te equivocaste. Yo no voy a mentir. Y hace 2 semanas me llamaron y me cancelaron los contratos. Quiso castigarte por hablar la verdad. Ajá, pero yo no voy a torcer mi brazo. Y yo le dije, gracias por la oportunidad que me diste, te bendigo en nombre de Jesús. Pero mis valores y mis principios cristianos no son negociables. Eso es. Eso es importantísimo. Porque, usando el mismo ejemplo, si llega a ceder, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Ves? Entonces, queremos bendición, pero no queremos pagar el precio. No puede Dios bendecirte donde no hay transparencia. Y tratándose de dinero menos, que están cuadrados las finanzas ahí. Y esto es importante que lo entendamos porque nuestro proceder tiene que ser en común a la palabra, en común acuerdo con la palabra, para que seamos bendecidos. Y es algo que la gente se olvida. Se olvida porque si el dinero no le cuesta y es del otro, pues entonces quieren hacer a su manera. Y Dios está en el asunto de eso. Porque las finanzas tienen que ser igualmente protegidas y corregidas a la luz de la palabra de Dios, no importa de quién sean. Y si son de Dios, más todavía. Es importante que lo podamos atesorar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Ese es Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Eso significa que, vamos a leerlo completo, porque no está completo ahí, de falta. Deuteronomio 29, Martica. Veintinueve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que falta. Todas las palabras de la ley. Eso significa que los propósitos de Dios, ya sean secretos o revelados, todo pertenece a Dios, ¿verdad? Y les es dado a nosotros como gentiles y al pueblo de Israel. ¿Verdad? Israel tenía la ley y nosotros tenemos un mejor pacto. ¿Cuál es el mejor pacto? El de Jesús, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mejor pacto nos permite a nosotros conocer la palabra revelada, porque la palabra que tenemos en el nuevo pacto es un espejo del viejo pacto. Y nos permite entonces una revelación que ellos no tenían, en términos de que no tenían el Espíritu Santo que les revelara a ellos como a nosotros. Por lo tanto, el Espíritu iba y venía y le daba la información, pero no de continuo. Tú y yo no solamente tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, sino que tenemos la ventaja de que Jesús murió por nosotros y nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Lo que nos da la ventaja para entender las cosas que pertenecen a Jehová, nuestro Dios,
pero también las que nos son reveladas del corazón del Padre a nosotros para cumplir el propósito y destino de cada uno de nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. O sea que el propósito de Dios en nosotros, en otras palabras, en ajo y habichuela, no hay razón ninguna para que no se cumpla. ¿Por qué? Porque tenemos todas las herramientas, tenemos todo el aprendizaje, tenemos todas las traducciones y tenemos la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual nosotros cometamos errores, y si los cometemos los corregimos porque tenemos la suficiente evidencia y enseñanza para poderlo corregir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye, la palabra nos da lo que es correcto y sabemos que hemos de actuar conforme a la palabra escrita está, porque tenemos la evidencia, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la revelación del Padre a través del Espíritu Santo. Cuando usted tiene esas tres herramientas poderosas, y ahí va la Trinidad envuelta, usted tiene las herramientas que evitan que caigamos en equivocaciones. Entonces, cuando analizamos a profundidad esto, decimos, ¿y por qué yo estoy cometiendo este error? ¿Por qué yo estoy cometiendo esta decisión equivocada en mi vida? ¿Por qué yo me estoy alineando con yugo desigual? ¿Por qué yo estoy escogiendo la persona equivocada en mi vida que Dios no dijo que era? Tú dices, wow, pero ya no puedo estar ciego a esta verdad porque la palabra me lo dice, el Espíritu me lo redarguye, y vuelve otra vez y la estudias y te das cuenta de que estás mal. O sea, no deberíamos de equivocarnos. ¿Por qué? Porque hay un propósito y hay un destino. Y tu destino va a ser conforme al propósito que tú cumplas. Porque Dios te selló para bendición, no para maldición. Entonces hay gente que dice, yo no sé por qué las cosas no me acaban de salir bien. Yo no sé por qué no tengo paz. Yo no sé por qué no he hecho para adelante la finanza. Y empecé bien, pero mira, ya te han trancado esto. Y empiezas a surgir una serie de problemas y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esa es una vertiente. Dios no te bendice y se te aguantan las cosas. Pero también puede pasar otra cosa, que es la que más frecuente veo. Que entonces se salen del camino y viene Satanás y le bendice. Y tú sabes que Dios me está bendiciendo. No importa que yo esté en adulterio, Dios me está bendiciendo. No importa que yo haga transmenos, Dios me está bendiciendo. Mentira, Dios no está ahí porque Dios no da su palabra para atrás. O sea, Dios no cambia su palabra. El que te está bendiciendo es el diablo. Y así hay mucha gente en el pueblo de Dios que están progresando, pero el que lo está corriendo el carro, entre comillas, no es cristiano, es diablo. Y la gente cree que es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque lo está diciendo la misma palabra. Si usted analiza esto en el original, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. O sea que Dios te da la revelación de su palabra, pero tú tienes que cumplir con ella para que el propósito y destino de esa palabra venga el efecto positivo hacia ti. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si no, quien nos va a bendecir en las tinieblas, y como yo le dije a una persona, no está aquí en la iglesia, pero me lo mandaron de Paracaí de consejería y le dije, sí, tú podrás estar ganando millones de pesos, pero la pregunta que yo te voy a hacer sinceramente y con toda honestidad, y yo creo que tú la sabes, ¿quién es el que te está bendiciendo a ti? ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir, ni Dios puede cambiar la palabra porque tú tienes un diezmo de 10,000 pesos mensuales. ¿Pero cómo? Sí, la palabra me dice aquí claramente que tú estás violentando los principios establecidos de la palabra de Dios. Porque ahora mismo esto que existe aquí no es de Dios. No, sí, pero tú sabes, pero de 10,000 pesos, tú sabes. Es que eso no es así. 100,000 pesos de maldición para tu vida. Dios lo convierte en bendición porque lo usa para su pueblo. Pero para ti, para tu persona, es maldición. ¿Qué te quiere decir? Que entonces yo no voy a recibir de eso. Exactamente. Te va a decir el diablo. Y lo vas a saber cuando partas de este mundo. Cuando vayas allá arriba, él te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ah, que yo diezmé, que yo di aquello, que yo hice aquello, lo otro. Magnífico. Eso es obra de hombre. Dios no está en el asunto. Dios está en que tú te sometas a lo que Él quiere hacer. Y Él te bendice. Eso le fue bien duro, se fue enchismado, pero yo tengo que decirle la verdad. Porque yo estoy aquí para hablar la palabra. Yo no estoy aquí para decirle, porque para mandar fulano que tiene un prestigio en televisión.
Esa es la palabra y yo tengo que recitar la palabra. No, eso mismo le dije al final. ¿Y sabes qué? Mi deber es decírtelo, para cuando te abran el libro de la vida, el segundo libro, te habla el segundo libro, no del primer, no, el segundo libro, que lleva todas las cosas que tú haces y lo que tú hablaste. Y hoy se estableció ese parámetro en tu vida. No sé, pero no es lo que yo me esperaba. No, claro. Porque la palabra lo confronta y no es lo que espera la gente. La gente quiere que le diga lo que le gusta. Ah, sí, no te preocupes, diste 10,000 pesos, son buenos. Chacho, tremendo. Qué bueno, olvídate, Dios te va a dar más. No es así. El diablo se lo puede dar porque el diablo también enriquece a la gente. Yo no le voy a decir que no. Pero el destino final, ¿a dónde te va a llevar el diablo? Al infierno. Ese es el punto. El ejemplo, mira, lo acaba de dar Tato. Si Tato le dice siempre que sí, tiene un contrato para el resto de sus días. Magnífico. Si él le tocara partir mañana y se va con esa injusticia, ¿tú crees que Dios le va a perdonar sabiendo la verdad? No va a decir, papito, tú te ganaste lo que está. Tú sabes la verdad y tú hiciste lo que te dio la gana. Y son ejemplos reales. O sea, a todos nosotros nos tocan las pruebas y de alguna manera Dios nos va a probar y nosotros tenemos que ser firmes. Porque si no tenemos firmeza, nos lleva el diablo enredado. Porque la tentación es así. Existen algunas cosas secretas que pertenecen solamente al Señor, como Job. Puede que nunca entiendas todos los propósitos de tu sufrimiento. O sea, cuando tú tienes que decir que no, porque la persona está violentando la palabra, puede ser que pues, esa persona te quitó el contrato. Tú no lo vas a entender de momento o la persona no lo va a entender. Pero mira lo que dice Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea que esta es la clave del éxito, hermano. Aquí está la clave del éxito del hombre cristiano, la mujer cristiana. Aquí es donde se plasma el éxito o el fracaso. Tus pasos tienen que ser guiados por Dios. No es la psicología humana, no es que te voy a dar esta pastillita para calmarte el problema que tienes de ansiedad y miedo. No. Es que tus pasos tienen que ser guiados por Dios. Cuando nuestros pasos son guiados por Dios, entonces al correr del tiempo trabajando con la palabra de Dios y siguiendo la palabra de Dios, viene a nosotros una paz, viene una organización. De momento se desorganizan las cosas, pero tú persistes e insistes en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra, y la palabra misma alinea y armoniza todas las cosas de tu vida. ¿Por qué? Porque entonces al tú cumplir la palabra, el enemigo no se puede meter en tu vida y se tiene que ir por obligación. Claro que él va a seguir intentando conquistarte y traerte las cositas que a ti te gustan y utiliza tus debilidades antes de venir a Cristo para que tus debilidades, él pueda entonces el diablo colarse. Pero si tus debilidades se las entregaste a Dios, Dios convirtió esas debilidades en fortaleza. Entonces, esa fortaleza que tienes en Cristo va a evitar que esa debilidad que el diablo la conoce y te la pone de frente, no tenga vigencia en tu vida. Por ejemplo, si tú eras un alcohólico y vas a una barra, pues tú te estás exponiendo a caer en lo mismo. Si tú tenías problemas sexuales, y eras un homosexual y te vas a visitar a un homosexual, pues tú posiblemente vas a caer en lo mismo. Entonces, si eso era una debilidad y ya Dios te lo quitó, no busques probar tu debilidad porque vas a caer. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la persona está en pecado, estás haciendo algo que es contrario a la palabra. ¿Me explico? Por eso, para donde quiera que nosotros vamos, tenemos que preguntarle a Dios si Dios quiere que nosotros hagamos eso. Si tú tienes que tomar una decisión, tú dices, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esta persona? ¿Tú quieres que esta persona sea para mi futuro o no? ¿O tú quieres que simplemente lo mantenga a la raya? Pues mantiene a la raya. Si tú quieres que yo haga este negocio o no lo haga, o lo oriente y no lo haga, pues mantiene el negocio a la raya y no hace el negocio. Pero es que me voy a ganar unos millones ahora con fe, me ha puesto un quitado. Ah, mira a ver cómo tú lo vas a hacer. Si Dios no te mandó a hacerlo, ¿por qué lo quieres hacer? Y así sucesivamente, los pasos de nosotros tienen que ser guiados por Dios. Porque dígame usted, ¿quién conoce el futuro sino Dios? ¿Conocemos alguno de nuestro futuro? No. No podemos saber ni cuántos pelos se caen del cabello. Nosotros vamos a saber lo que va a pasar mañana. Entonces, si no somos guiados por Él, ¿quién nos está guiando? Si no hay más que dos poderes. Y si es la carne, la chuleta, es el diablo. Porque el ADN de Satanás está en la carne de nosotros. ¿O usted todavía no lo sabe? Por eso dice la palabra que se tiene que someter la carne al espíritu. Porque si no sería fácil. Bueno,
Cuando Dios finalmente habló con Job, usó muchos ejemplos de naturaleza que Job no pudo explicar. Dios remarcó que si Job no podía entender lo que veía en el mundo natural, ciertamente no podía entender lo que él no podía ver en el mundo espiritual. Se cae de la mata. Cuando Job enfrenta a Dios, ya no es importante que él no consiga una respuesta a sus preguntas sobre el sufrimiento. Y cuando digo sufrimiento, hay sufrimiento porque cuando la carne le pide algo y usted se somete al espíritu y niega la carne, hay sufrimiento. Porque eso es así. Dígame si no es verdad. ¿Hay o no hay sufrimiento cuando usted niega la carne? Claro que sí. Porque usted no deja de sentir, usted no deja de ignorar, usted no deja de ver ni de escuchar, pero usted se somete a la obediencia y no se da la carne. Claro que hay sufrimiento. Pero la decisión la tomas tú en el espíritu con Dios. Porque los pasos son guiados en la luz de Dios. Hay lucha, claro que hay lucha. Y mucha. Ajá. En esa decisión que yo le acabo de decir, el testimonio que acabo de dar del cliente, si yo accedo. Préndelo. Si tú accedes. Si yo accedo y le pido perdón al Señor, pero van a haber una consecuencia. Claro, ahí vamos. Si tú cometes el error, vamos a ponerlo así. Te casaste con la persona equivocada. Y Dios te dijo que ese no era, pero tú te empeñaste. Un ejemplo. Te casaste, punto. Decidiste tener hijos, tuviste hijos. Pero a los 5 o 6 años, por alguna manera, que nadie explica, él o ella se enamoró de otra persona. ¿Y por qué? Porque ese no era. Porque tú tienes un destino y un propósito marcado desde antes de la fundación del mundo. No se lo predicó Luis O'Neill. Y esto está escrito en la palabra. Desde antes. ¿Por qué? Porque tú te empeñaste y ahora tienes 2, 3 hijos y ahora no tienes esposo 5 años después. ¿Qué pasó? Fracasaste. Pero ¿qué pasa? Arrastras consecuencias de 3 muchachos. Alaba al rey si puede. Y sin papá. O sin mamá, según sea el caso, porque esto corre para los dos lados iguales. Porque esas son las consecuencias de que no dejaste que Dios guiara tus pasos. ¿Te das cuenta? De eso que estamos hablando. Ajá. Préndelo. Ah, no, que estamos por internet. Un comentario, cuando el creyente debe de estar apercibido que cuando las cosas se dan muy fáciles, por lo general no son de Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios hay que lucharlas espiritualmente para que materialmente pues no lo veamos. Y va a haber una resistencia de la bendición verdadera a la que pues nos va a traer dolores de cabeza después. Sí, porque por eso la palabra dice, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú tienes que pelear. ¿Tienes que pelear con qué? Con cumplir la palabra de Dios. Y a veces cumplir la palabra de Dios es pelear con tu carne, con tus deseos, con lo que tú añoras, con lo que tú querías que iba a hacer, con la ideología que tengas. Y entonces tienes que negarte a eso. Por eso el que venga a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Ve la palabra? Eso es lo que está diciendo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el cristiano no se ciñe él mismo, Dios lo ciñe a él. Porque ya Dios tiene un plan para ti. Y tiene un destino. Y tiene un propósito. Pero cada vez que tú te empeñas en ser cabeciduro, el propósito y destino se atrasa. Y a veces el camino es por aquí, pero haces así. ¡Wup! Ay, me fue bien. Sí, el diablo te lo hizo bien. Y cuando vienes acá, dices, estoy derrotado. Te das cuenta 10, 15 o 20 años después. Pero lo triste no acaba ahí. Es que tienen unas consecuencias de que si fueron hijos los que nacieron, se nacieron fuera del orden. Entonces, dice, yo quiero crear bien mis hijos y reestructurar mi hogar. Y el trabajo inmenso que da eso. Porque empezó el palo doblado. ¿Y por qué? ¿Por qué no obedeciste el principio? Cuando el palito se inclina, ¿qué tú haces enseguida? Tú vienes y le pones una tablita y lo amarras, enderezarlo. Y estaba verde. Era fácil enderezarlo. Esa es la corrección de Dios. Pero cuando el palo coge la curva completa, mi hermano, y coge toda la carga de estar virado, enderezarlo después cuesta jarda arriba. Bien difícil. Se puede, porque Dios hace lo imposible posible, pero ¿por qué pasa el trabajo? ¿Por qué buscarte esa desesperación, esa aflicción sin causa real que te la pudiste evitar?
Estoy aquí, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Este es el mensaje que está hablando la palabra. Ajá, dime. Jenny. Espera que la estamos por internet. En una ocasión nos solicitaron dar una firma para traer a alguien de Cuba. Y pues las razones por las que nos pedían que los trajeran, tú las analizas y humanamente son las más, o sea, humanas, misericordiosas. O sea, ¿cómo yo no le iba a dar la firma para una mujer traer un esposo que ya ella aquí tenía un hijo con él y nadie le quería dar la firma? Y para mí, en ese momento yo no estaba con el Señor como debía estar y no le consulté. Simplemente hablé con Frank y le dije, yo soy extranjera y yo supe lo que era que mis papás estuvieran aquí y no tuvieran sus papeles y las situaciones pues legales que eso, para mí eso me toca. Realmente yo quiero darle la firma. Y tomamos la decisión en nuestro intelecto. Realmente Dios quizás me permitió ver las consecuencias como un pulpo en tantas áreas de la vida de esa persona que trajimos aquí, cómo malió personas lamentablemente de una iglesia, cómo malió personas lamentablemente de nuestra familia, cómo destruyó el matrimonio por el que lo trajimos aquí, cómo destruyó el hijo. O sea, realmente no hubo un tentáculo que fuera un desastre. Y tú dices, Dios mío, perdón. O sea, algo que realmente era inhumano decir, ¿qué me cuesta a mí dar una firma? Hasta legalmente estuvimos expuestos porque, pues, nosotros nos comprometimos a que él no le iba a faltar nada, que hubo que orar para que el Señor nos cubriera. Así que realmente sí, uno tiene que pedir permiso para todo, para todo. Ese es exactamente el aprendizaje. Nosotros tenemos que tomar la decisión a la luz de lo que Dios nos diga y someternos, porque cuando nosotros soltamos nuestros problemas y estamos guiados por Él, te tengo que decir algo, la responsabilidad de las consecuencias cae en manos de Dios. Pero cuando tú violentas la palabra, la responsabilidad cae en manos tuyas. Y la pregunta es, ¿qué tú puedes hacer si tú no conoces el futuro? Hay que usar esto, hermano, no apasionarse. Si tú no puedes, arriesgas $1.000.000, tú no tienes con qué repostar ese $1.000.000 y lo tienes que pagar, ¿dónde tú te vas a meter? Sencillo, te buscas un problema que no puedes responder. Pero si le consultas a Dios, como Él sabe lo que va a pasar mañana, pasado y de aquí a 3 años, 4 años, no cometes el error. Por eso cuando Dios te dice no o silencio, es mejor obedecer. O quedarse callado y no hacer nada. ¿Estamos? ¿Tú vas a hablar algo? Es que hay un solo micrófono, vamos rapidito ahí. Que lo que está hablando ahorita de lo de la pareja y todas esas cosas, de consultar con el Señor. Y lo de la carne también, cuando es la bendición, a veces uno mismo en la carne lucha. Pues a mí me pasó con el principio con mi relación con Jorge, y estaba un poco, pues nos conocíamos tanto tiempo que cuando empezamos fue extraño, como que yo misma en mi intelecto estaba, ¿realmente será? ¿No será? Pero que cada vez que yo salía con él, yo sentí una paz. Pero era una paz que tú te dejas como que, así de una paz. Y yo, Dios mío, pues debe ser, porque si no me estuviese redarguyendo bien brutal. Entonces que el Señor te pone las señales. Y no solamente eso, antes de que tú lo supieras, Dios me lo dijo a él, yo se lo dije a él. Y me lo confirmó. Bajando ahí a la escalera, iba a subir la escalera, el Señor me tomó y se lo dijo. Es más, le dijo más. Eso que tú estás pensando te lo voy a conceder. Y él me preguntó, ¿y qué es lo que estoy pensando? Esto. Por Yadira. Dice, sí. Pues Dios te la dio. Dios te la dio. Háblale porque Dios está en el asunto. Confirmó que venía del Señor, ¿ves? Es una confirmación. De la misma manera pudo decir, mira, Jorge, te equivocaste, esa no es. Y él tenía que quedarse y hacer neutro. Yo sé que él lo hubiera hecho porque él es obediente a Dios y tú también. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. Tú eres otro ejemplo de eso también. Si la pareja no sujeta la carne y las tentaciones
y brinca el proceso de enamoramiento o llegan a tener alguna intimidad sexual, también hay repercusiones durante el matrimonio. Eso es un tema aparte que hay que hablarlo, pero eso que está diciendo de Senia, se ve muy frecuentemente porque cogen fiado adelantado. Y entonces las consecuencias de eso es, mire eso, póngale que no salga embarazada y no tengan hijos, que sería lo ideal, pero las consecuencias de eso es que después se establece una duda en el matrimonio porque ella cometió el acto de fornicar delante de Dios y se establece un parámetro que el enemigo entra en el pensamiento de las dos personas, de uno del otro, y terminan en divorcio. Eso es un tema que se lo voy a dar aparte, al final de esto vamos a hablar de eso, de demonología. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta sin resolver y un pecado deliberado, escuetamente hecho para inequidad, deseo de pecar. Ese deseo de pecar es un pecado que usted se puede arrepentir, pero tiene una marca dentro de su alma, que para procesarlo y trabajarlo hay que trabajar con los dos en pareja. Yo tuve ya un abogado y una licenciada, los dos, que tuvieron que trabajar eso. Entonces, pero yo no sé por qué tiene que hacerlo porque la puerta está abierta. Mire que a usted le fluyen tantos pensamientos malos. Y es que a mí me enseñaron a pensar en lo negativo. Y yo, no. Si usted es una mujer de Dios, en su profesión usted puede pensar en lo que tenga que pensar, pero en su vida personal no puede pensar así. Y era eso, que había una marca. Y la marca era que cogieron fía antes de tiempo, los dos. Entonces termino con ella y después empiezan las acusaciones de él. Y yo le dije, es lo mismo que no lo trabajé con él. Pero entonces él se negó. ¿Quiere saber el resultado? Se divorciaron. Y se los dije, y no es que fue un profeta, es que eso se veía venir. Si usted ve que la bola es redonda, nadie tiene que cuestionarla, es redonda. Y si ya la palabra lo dice, pues menos hay que preguntarlo. Hay que obedecer la palabra. Oye, yo estoy tratando de que ella venga a la iglesia. Vamos a ver, es un testimoniazo porque ella lo escribió, ella de esa gente que escribe todo, y lo escribió. Esto es lo que va a pasar. Y esto no llega al año. Y así mismo se cumplió. ¿Por qué? Porque no trabajó a él. Y él venía de unas relaciones muy malas, abusadoras. Bueno, la cosa es que, obviamente, esa fue la hendidura que le pasó el ticket y el resultado fue el divorcio. Por eso es que hay que hacer las cosas como Dios dice, hermano. No inventar. La juega está hecha ya hace tiempo. Bueno, seguimos aquí. Cuando llegas a conocer a Dios íntimamente mediante el sufrimiento, te ves a ti mismo como realmente eres. No conoces más a Dios no conoces más nunca a Dios de segunda mano. El encuentro cara a cara con Dios hace que los argumentos y discusiones no procedan. Cuando Job estuvo delante de Dios no tenía nuevas respuestas. No se le dieron nuevos hechos sobre su sufrimiento, pero reemplazó las preguntas con fe. Job había estado en la presencia directa de Dios y esa experiencia no dejó lugar a preguntas o dudas. Quiere decir que cuando tú tienes una respuesta de Dios o tú tienes el conocimiento de Dios que lo adquiere mediante la aflicción, como Job lo adquirió, él no tiene ninguna duda de que Dios lo procesó porque él necesitaba conocer cara a cara a Dios. Pero nosotros que conocemos la palabra no tenemos que llegar a ese extremo porque Job no tenía la palabra que tenemos nosotros. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos nosotros, vuelvo a decir, la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, más el Espíritu Santo, y conociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros no deberíamos de cometer ese tipo de error. Y si lo cometemos, Dios va a levantar y dice, mira, eso no es lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que hacer es esto. Porque Dios levanta a la gente, hermano. Que usted no lo crea, hasta las piedras hablan. Que usted le haga caso son otros 20 pesos. Pero Dios levanta hasta las piedras para que no cometamos los errores. Las tormentas de la vida. El sufrimiento es algunas veces comparado con una tormenta natural. Cuando sufres experimentas una tormenta espiritualmente hablando, esta tormenta puede afectarte espiritualmente, mentalmente, físicamente, materialmente o emocionalmente. Todas las partes. La Biblia nos habla de una tormenta que experimentaron los discípulos de Jesús. Vamos a ver la historia de Marcos 4:35 al 41 para templar esto que Dios nos quiere traer esta noche. Marcos 4:35 al 41. Déjame buscarlo aquí tú también.
Aquellos que están por internet, Marcos 4, 35 al 40. Marcos 4, 35 al 41. Voy allá. Si es que dejaron la batería sin poner. 35 al 41. Voy para allá, Martica. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo. Vamos a la luz de eso, ver la enseñanza. La Biblia nos habla de una tormenta que experimentaron los discípulos. Ahí fue lo que leímos, ¿verdad? La historia de la Biblia de Marcos 4, versículo 35 al 41. Jesús le dijo a sus discípulos que se trasladaban al otro lado, ¿verdad? Y él se unió a ellos en el bote. La tormenta fue un ataque de Satanás que estaba tratando de evitarles que alcanzaran la costa debido a las obras milagrosas que estaban por ser hechas en Gadara, la del Gadareno. Cuando usted ve el capítulo 5, ve que entonces entra a la tierra de Gadara y echa fuera los demonios Jesús. Inmediatamente Jesús tomó autoridad sobre la tormenta, reprendió a los poderes del enemigo y la calma volvió al mar y continuaron su jornada. Fíjate que esto, oposición, es semejante a lo que todos vamos a luchar en la vida. Cuando Dios tiene una bendición para tu vida, cuando Dios ya determinó el destino de tu vida, las tinieblas van a interrumpir ese destino y te ponen en el camino piedritas sobre las cosas que a ti te gustan para desviar tu camino. Mire, recientemente yo estaba en el Congreso Médico y entonces estaba conmigo Rovira, Francisco, Jorge, y él empezó a hablar del testimonio de los milagros que Jesús había hecho en él. Porque le sanó el tiroides, le sanó el páncreas, le sanó el problema de venoso. Dios hizo unos cuantos milagros con él y empezaron a hablarlo y entonces empezó a dar la evidencia. Y había una doctora que tiene ojos espirituales y dice, wow, pero es que tú brillas, tú no te estabas muriendo el otro día. Y dice, pero aquí Jesús me levantó. Y empezó a hablar del milagro y terminamos orando y una rueda de médicos y todos recibieron a Jesús. Y todos querían venir aquí el martes pasado. Y yo le dije, voy a decir a usted una cosa. Si alguno de ustedes es valiente es el que va a llegar. Pero si ninguno de ustedes es el valiente, ninguno va a llegar. Porque van a tener obstáculos, van a tener problemas para poder llegar, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Una vez usted entra al nivel de la iglesia donde nosotros perseveramos, usted va a entrar en otro nivel de altura espiritual, pero tiene que pagar el precio. ¿Y qué? Que cuando lo llamen diga que no va a desviarse, que si se va a hacer una goma, llega a pie. Que si pasó aquello en su casa, usted diga, no, espérate, yo voy para la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, ¿de verdad? ¿Lo van a vivir ustedes? ¿Cuántos vinieron? De 10. ¿Ninguno? Vino el psiquiatra y se miró y le entregó la Biblia. Vino uno que es psiquiatra y entregó la Biblia. ¿Sí? En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Y yo el lunes, después del seminario, le di sanidad interior a él. ¿Verdad? Y para que tú veas, ¿qué nos está enseñando esto? Que las piedras de tropiezo del enemigo están ahí para ponérselas inmediatamente. Él sepa que usted va camino de la bendición que Dios quiere para su vida. Cuando usted va a ser bendecido, le aparecen 20 cosas contrarias a lo que Dios le quiere dar. Y a usted le va a parecer todas buenas. Y si usted resbala, se va por bajar.
O se va alto por el plátano o lo bajan con abajo, como usted quiera. Pero no va a estar en lo de Dios. Créame, hermano, no estoy hablando de una cosa que no es real. Eso es así, como Hugo Serrano decía. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando la gente de Dios va a ser bendecida y es bendecida, se sellan con él y no dan para atrás jamás. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene que ser valiente para demostrar y valorizar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, se va a sostener en la verdad, no matter what, no importa qué, no, se acabó. Y ahí es que tú vas a demostrarle a Dios cuánto tú le amas. Ahí es que tú le vas a decir, sí, no te amo, aunque no veas, te amo porque te amo y tú me enseñaste a amarte a ti primero, porque tú me amaste primero. Entonces, por eso es que yo le digo, nosotros tenemos que estar casados. Yo no sé si estaba diciendo esa predicación el domingo. Tiene que estar casado con Dios. Si usted está casado con Dios, usted obedece a Dios y como consecuencia usted es bendecido. Es cuestión de esperar el tiempo de Dios para recibir la bendición. Pero la gente se adelanta a los asuntos, se equivocan y ahí tienen las consecuencias finales del desastre de su vida. Por eso que hay que seguirlo. Hay que seguir lo que Dios quiere para la vida. Por ejemplo, estos discípulos pues estaban desesperados, pero Jesús lo sabía. Pero tenía que probar quiénes eran ellos como discípulos. Y se colgaron todos. Porque no tenían fe. No tenían fe, ¿por qué? Porque iban para el otro lado a hacer lo que iban a hacer, pero se colgaron. Se jajaron. ¿No entiendes? ¿Por qué? Porque no tenían fe. Y eso mismo es lo que pasa hoy en la iglesia. No, pero es que yo tanto tiempo y no he hecho para adelante, no salgo. Pero examínate. Examínate que estás haciendo mal. Examínate que tienes que corregir. O tienen una bendición y se creen que ya lo tienen todo y quieren seguir por ahí para adelante y están como el burro sin entendimiento, volando las verjas. Pues no, varón, tienes que mantenerte firme y aguantarte, que la pareja tuya viene, pero tienes que aguantarte, papá. Eso le molesta a los varones un montón. Pero es que es así. Es así. Y aquí tenemos varios ejemplos. Mira, José Luis Yesenia son ejemplos. Jorge, Yadira. Y es que están aquí, me atrevo a decirlo, pero los que no están, que también han pasado por esos ejemplos, son así. ¿Por qué? Porque aprendieron a esperar. Y si aprendes a esperar, Dios te va a bendecir en todo tu camino. Te va a bendecir. Porque es Dios en el asunto. Lo que pasa es que la gente no lo cree y la carne es blandita y se arrastran a la perdición. Dime. De lo que estamos hablando, de cuando uno está, ¿verdad? Listo, yo estoy esperando mi bendición, ¿verdad? Pues llevo mucho tiempo en el desierto, yo sé que mi bendición está ahí a la puerta de la esquina. Hace poco, la semana pasada estaba en el supermercado y yo fui a comprar varias frutas y cosas y las bolsitas plásticas transparentes esas, uno echa la mercancía ahí y cuando llegué a mi guagua voy a vaciar todo y me sobró una bolsa plástica de esa. Y cuando la voy a echar así, la cojo en la boca y el Espíritu me dice, eso no es tuyo. Y la mismo la cogí y me la quité. Hasta cosas que uno cree que son insignificantes, pero para Dios no lo son. Eso es clave fundamental. Si usted le dan un chavito de más, devuélvalo. Porque ¿sabe quién hace que se equivoque la persona? El diablo, para que usted sea maldito. Eso es en esa simpleza que Dios lo ve grande porque habla de honestidad, obediencia y transparencia. Imagínense en las demás cosas. Esto es importante. Mira, quiero llevar, el Espíritu te lo dice. Es que mira, es que si yo le fuera a decir a ustedes, aquí yo me atrevo a decir con toda seguridad, y yo me pongo de ejemplo, que Dios nos habla a cada uno de nosotros cuando vamos a cometer el error. Dios nos habla, hermano. Dios nos habla y cogemos a veces el fuetazo por no ser obedientes. Pero Dios nos habla. De 20,000 formas nos habla. Nos habla. Eso de que no, que yo no sabía, que yo no entendía. Eso no, delante de Dios se va a caer porque Él lo sabe todo. ¿A quién le vas a decir? Si Dios lo ve todo. De Dios nadie está escondido, hermano. Primera de Juan 4:18. Mira,
Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 18. Es importante que analicemos esto. ¿Lo ven? ¿Lo tienen ahí? Dice, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto es bien importante porque ahorita le dije que la iglesia tenía que estar casada con Cristo. De eso tuvimos una predicación bastante extensa y detallada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos casados con Cristo, ya no hay temor a nada. O sea, no tenemos miedo de que las promesas que Dios nos hizo y de que Dios va a complacer nuestros deseos, que son puestos delante de Él, en espera que Él los cumpla, no se van a cumplir, se van a cumplir. Porque no hay el temor de que no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa esto? Nosotros a veces funcionamos en la carne para hacer las cosas o decidimos en el intelecto porque tenemos miedo de que no salga como nosotros pensamos. Y nosotros creemos que como estamos pensando eso es lo correcto. Pues no es verdad. Lo que tú piensas necesariamente no es lo que piensa Dios, ni tampoco lo que Él quiere. Pero lo que tú piensas no necesariamente tampoco es lo correcto, aunque tú lo veas correcto. ¿Por qué? Vuelvo y te digo, tú no sabes lo que va a suceder mañana y pasado, pero Él sí lo sabe. Y tú lo que tienes que tener el entendimiento de que Él lo que tiene para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Y si tú lo reconoces, porque lo reconoces en la cruz del Calvario, tú no vas a tener ninguna duda de que Dios va a cumplir su palabra porque envió a su Hijo a morir ahí, expuso su vida y murió. Y cuando Dios determinó al tercer día, tomó la muerte y lo puso en vida. Entonces, Él te está diciendo que va a hacer lo mismo contigo en el poder de la resurrección y te ha demostrado que lo han hecho con otros que se han ido vivos al cielo. O sea, no hay ninguna duda por lo cual tú tengas que poner en tela de juicio o en duda de tu vida, en tu intelecto, de que Dios no va a cumplir la palabra porque todo lo que Él dice, Él lo ha cumplido. Pero lo vas a entender cuando veas el perfecto amor que echa fuera todo temor, cuando entiendes lo que Él hizo perfectamente en la cruz del Calvario. ¿Dónde Jesús pasó la crucifixión? ¿Dónde la pasó? En Getsemaní. Él la pasó allí. Por eso que antes de ser crucificado, Él lo vivió en la aflicción de la carne. ¿Para qué? Para poder crucificar la carne. Si no, Él no lo puede hacer. Por eso es que sudó gotas de sangre. ¿Entiende? Y usted va a pasar lo mismo. Usted va a tener que sacrificar la carne para que el Espíritu sea glorificado y su bendición venga. Es así. O sea, Él no va a cambiar su forma de ser porque usted le dé la gana de hacerlo. Usted le puede torcer el brazo que haga 20 ayunos. Él va a hacer lo que Él dijo que era porque Él es Dios y usted se tiene que someter a lo que Dios dice. No que yo me voy a casar con ella porque ella se va a convertir a Cristo y yo soy ministra. Ah, papá, estás equivocado. Estás bien lejos, papá. Eso no es así. Hay otros que se traen diciendo, no, es de Dios, olvídate, me voy a casar. Ajá. ¿Y quién te lo confirmó? No, porque yo sé que yo sé. Ajá. Busca que una piedra te hable. No uses ni de la congregación que una piedra te hable por allá. Te lo va a decir. Yo le conté lo que me pasó a mí el otro día, ¿no? Y yo soy una piedra, drogadicto, para decirme el mensaje que yo quería saber. No soy nadie de ustedes. Estaba tirado en la avenida allí. Usó una piedra, un drogadicto, imagínate tú. Porque Él es Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Porque si nosotros vamos a exigir que Dios nos bendiga, lo primero que tenemos que nosotros es entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que ese perfecto amor que echa fuera todo el temor se vaya de tu vida, porque entonces vas a darte cuenta de que Él es perfecto de principio a fin en todo lo que hace para tu vida y que en Él en sí no hay error, ni varianza, ni sombra de variación alguna, ni mudanza, dice la palabra. Porque Él es Dios.
y va a cumplir lo que te dijo y te ha escuchado lo que tú dices y va a complacerte en lo que te dijo, pero en la forma y el tiempo que Dios lo determine. Que ahí es donde está el detalle, ahí es donde se cuelga la mayor parte de la gente. Pero míralo de esta manera, una mujer de 100 años, o 99, y Abraham de 100. Concibieron, y ¿tú sabes por qué Isaac se significa risa? Porque cuando el ángel se lo dijo a ella se echó a reír. Está loco. Yo no veo hace años y ese tipo tampoco. ¿Qué es eso? Y salió embarazada. Explícame. ¿Dios cumple o no cumple? No dice que Dios levanta al muerto y al caído. Bueno, nada más la estás entendiendo por un solo lado, después tú tienes todas las variantes. Eso es así. Entonces, cuando entendemos esto y entendemos lo que hizo en la cruz del Calvario, queda en evidencia sobreentendido que los milagros ocurren en favor tuyo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya fuimos sellados en un destino para un propósito. Y el propósito es de bendición. ¿Para qué? Para glorificarse en nuestra vida. Los únicos que saboteamos la bendición somos nosotros si no hemos entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si entendemos lo que el perfecto amor echa fuera todo temor, entendemos que Jesús pasó en Getsemaní, el Calvario, en la carne, por eso sudó gotas de sangre, entendemos que ahí Él aprendió lo que hace el amor verdadero en la carne del hombre. Porque Él era todo Dios, pero también era todo hombre. Por eso Él lo hizo de esa manera para que nosotros que vivimos en el cuerpo, en este cuerpo carnal, aprendiéramos que podemos someter nuestras pasiones y nuestras emociones y nuestros dolores y todas las aflicciones, someterlos a Él, creyendo que Él nos va a librar, sanar y nos va a dar la victoria final y nos va a complacer los deseos que hemos pedido. Pero si no reconocemos el valor de la cruz del Calvario, vamos a echar fuera todo por borda y la bendición en la eternidad no va a estar con nosotros. Porque sin Dios, sin Jesús, no vamos a ningún lado. Nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo. Entonces, si no obedecemos a Jesús, no obedecemos la palabra que es Dios, ¿en qué vamos a estar? No podemos ser bendecidos, hermano. Ninguno. Dígame usted, si el contrato es de 2 y usted violenta el contrato, ¿de quién se queda el contrato entonces? Dios no está. ¿Quién es que está? Las tinieblas. Aunque digan ser cristianos la gente, lo que sea. Eso se desprende, se cae de la mata. Porque el temor de nosotros mayor tiene que ser el temor a Dios, que no es miedo. Que no es miedo, sino el temor nos hace vivir en la santidad, porque nos hace vivir en la pureza y en la integridad, porque es no fallarle a Dios. No es que tengo que tener miedo que me van a matar. No, el temor a Dios es obedecerle a Dios, que es el principio de toda la creación existencial en Cristo, que es lo que se llama santidad. Temor a Dios. Principio. ¿Por qué? Porque eso te va a retirar de la obra que no es de Dios. Hoy estaba hablando con Armando Alducín y estábamos hablando precisamente de la santidad en las iglesias que se han perdido. El tipo tiene una iglesia de 10,000 miembros. Y estaba hablando en una medio conversación y estábamos hablando de que la santidad se han perdido en la iglesia y dentro de la misma iglesia está el pecado igual que está en el mundo. ¿Sabe lo que es eso? La tasa del divorcio en la iglesia está igual que la que está en el mundo. La tasa de pecado está igual en la iglesia que está en el mundo. Y los divorcios igual. ¿Por qué es eso? Porque no hay temor de Dios. Porque no hay temor de Dios. El principio de toda sabiduría.
Este ya dirá. Aquí. Está bien, no está bien, seguimos aquí. Es que se va a caer otra vez. Pues mira. Hello. Ok. El temor carnal, lo que produce es la pena. Y Dios no está en la pena. Eso que dijo Jenny ahorita es un buen ejemplo. Y yo conozco ese ejemplo. Porque tuve que bregar con ellos. Y él estuvo aquí. Aquí usted tiene que aprender a analizar y escuchar la voz de Dios. A la luz de eso, aceptar el consejo de Dios y romper con todo el intelecto. La situación que ella trajo es muy válida porque es una situación muy penosa. Es una situación que en el intelecto merecía todos los méritos de traerlo. Pero cuando usted consulta a Dios, usted se da cuenta que la persona que está trayendo no es lo que Dios quería, y lo primero que le voy a decir es que era un macumbero. Brujería. Y venía de la iglesia, supuestamente, pero el Señor en este altar, usted sabe, le cantó bingo y lo tuvo que aceptar. ¿Y qué pasó? Que siguió dañando gente, y todavía a esta altura está en Puerto Rico dañando gente. Y ella lo dijo muy honestamente y muy sinceramente. Yo quiero que aprovechemos esa experiencia para no cometer nosotros mismos ese error. La pena, siempre se lo he dicho, no es de Dios, la pena es del diablo. Utiliza la pena. ¿Qué es la pena? La pena es el temor carnal al intelecto humano para dominar las emociones. ¿Lo cogió? La pena es el temor carnal para dominar sus emociones y sus decisiones. ¿Por qué? Ay, pobrecito, me da pena, no tiene que comer, no tiene que vestir, no puede hacer nada. Fíjate, la esposa está acá, y la esposa no quiere saber de él. Pero usted entiende que usted cree que se mete como creyéndose un redentor. Y lo que hace es empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque todo hay que filtrarlo con Dios. Si no pasa el escribir de Dios, olvídese, echar el zafacón. Por eso que nosotros tenemos que entender que nuestras decisiones tienen que ser filtradas por Dios y automáticamente Dios va a validar lo que Él avala. Si Dios dice que sí, hasta el final, como yo digo, hasta con los tenis puestos se puede tirar. Bueno, las dificultades de la vida pueden ser comparadas con las tormentas naturales. Una tormenta de Satanás es cualquier cosa que trata de evitar el cumplir con la voluntad de Dios en tu vida y ser efectivo soldado cristiano. ¿Por qué? Porque cuando usted se sale de la palabra de Dios y usted quiere hacer guerra y orar por liberación, no tiene autoridad. Y los demonios no se sujetan. ¿Por qué? Porque está en pecado violentando la palabra de Dios. No solo ocurre ir a evangelizar si usted no tiene la casa en orden, porque le van a dar hasta dentro el pelo. Dice, ¿no es el sufrimiento el resultante de tu propia desobediencia? Ni este tipo de sufrimiento conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nada estorbe su plan para ti y tu victoria en la guerra espiritual. Cuando experimentas una tormenta causada por Satanás, ejercita autoridad sobre el enemigo. Jesús te ha dado el poder sobre cada poder de Satanás. Esto lo puedes realizar si tú estás en orden, pero si tú no estás en orden, no puedes batallar porque no tienes autoridad del reino. Y el enemigo se va a meter en tu vida y vas a estar mal, cada vez peor. Hay otros dos relatos de tormentas naturales registrados en la Biblia, los cuales ilustran las tormentas resultantes de la disciplina por el pecado y las tormentas que ocurren conforme a la voluntad de Dios. Lee la historia de Jonás y la tormenta de Jonás, el capítulo 1. Lee la historia de Pablo en la tormenta de Hechos 27 y luego estudia el siguiente cuadro. Mira esto que está aquí. Se lo voy a dar digerido porque así ya está puesto aquí, más fácil. Jonás se opuso a sí mismo en la tormenta. Conocen a Jonás, ¿verdad? Jonás que tenía que llevar el mensaje a Nínive para que se arrepintieran y Dios no destruyera el pueblo. Pero él, conociendo la misericordia de Dios, de que si se arrepentía Dios lo iba a bendecir, pues no quería, porque él quería en su propia carne que Dios lo juzgara y el pueblo fuera demolido, destruido. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran personas asesinas, eran personas malas, quemaban a la gente viva y eran malos, pero perversos. Pero
no puedes tú juzgar a nadie. Es Dios el que hace eso. Entonces, quiso resistirte a lo que Dios le mandó a hacer y se puso a sí mismo en la tormenta. Quiere decir que él se buscó la tormenta para su vida por desobediencia. Que es lo mismo que hablábamos ahorita. Cuando desobedecemos y persistimos en el plan de la desobediencia, nos buscamos el problema de gratis. Mira lo contrario con Pablo. Pablo estuvo en la tormenta sin mediar falta de su parte. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo al camino. Dice, fíjate la diferencia. Jonás tuvo que pagar la tarifa del viaje. Sin embargo, Pablo, que estaba ungido, trató de evitar que salparan, pero siempre salparon, ¿verdad? Jonás fue la causa de la tormenta. Pablo fue el remedio de la tormenta en los que estaban en el barco. ¿Por qué? Porque cuando Dios te avala, aunque estés en la tormenta, Dios te va a respaldar. Dice, Jonás durmió durante la tormenta. Pablo oró y ayudó en la tormenta. ¿Para qué? Para tener más revelación y fueran salvas las vidas. A Jonás no le importaba. La bendición de Dios no estuvo con Jonás. La bendición de Dios estuvo con Pablo. ¿Sabe que Pablo, a pesar de que el barco se hizo canto, todos se salvaron? Y él se lo dijo, todos se van a salvar. La tripulación estaba temerosa con Jonás. En Pablo se le dijo a la tripulación que estuviera de buen ánimo. Esto es bien importante. Si tú en medio de la prueba y de la adversidad decae tu semblante, entonces eso lo utiliza el enemigo para derrotarte, porque sabe que emocionalmente te está metiendo el dedo en la llaga. Temieron con gran temor. Pero eso es importante que usted mantenga el ánimo bueno. ¿Por qué? Porque usted va a seguir mirando el caballero de la cruz. Tú no vas a mirar la tormenta, tú no vas a mirar el problema, tú no vas a mirar tus emociones, tú no vas a mirar la persona o las personas, tú no vas a mirar el dinero, tú no vas a mirar el carro, la casa, lo que sea. Tú vas a mirar lo que Dios va a hacer. Y tú vas a creerle a la palabra de Dios, que es como creerle al invisible. Cuando tú le crees al invisible, la bendición viene porque es una promesa para tu vida. Esa es la clave. Dice, para ser salvo, Jonás tuvo que ser tirado afuera. Para ser salvo, en la parte de Pablo, todos debían permanecer en el barco, porque Pablo es tipología de Jesús. O sea, la clave aquí con Pablo era mantenerse en la tormenta para que el Cristo de la gloria sea glorificado. Tú tienes que mantenerte en la tormenta que tienes que pasarle tu vida, donde Dios sea glorificado por obediencia a la palabra de Dios. Jonás era desobediente. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Tenía una asignación que Dios quería cumplir, y como la quería cumplir y era con él tuvo que someterse y ir hasta el vientre de un pez. Y al tercer día vomitarlo fuera, porque era desobediente. Pablo simplemente ayunó, oró y todos se salvaron. ¿Te das cuenta la diferencia? Es grande. No podemos ser como Jonás. Dice, existe diferencia entre pasar por una tormenta de la vida dentro de la voluntad de Dios y experimentar una tormenta fuera de la voluntad de Dios. Cuando pasas por una tormenta fuera de la voluntad de Dios, es una situación que tú has creado. ¿Cómo la creas? Desobedeciendo la palabra de Dios, creas la tormenta y ves los desastres. Dice, por ejemplo, un creyente que se casa con una persona no salva experimentará problemas debido a que han violado un principio bíblico. Eres causante de la tormenta que resulta de la desobediencia. Has violado la voluntad de Dios y sus mandamientos. Con frecuencia no estás precavido de la serenidad de tu situación. Duermes espiritualmente mientras la tormenta crece en furia alrededor de ti. Cuando el creyente desobedece a la palabra de Dios, momentáneamente tiene una paz no muy duradera. Miren, explicar esto. Esto es importante que usted lo entienda. Al entrar en desobediencia, escuche esto bien, entiéndalo. El que toma el control de su vida no es Dios, es las tinieblas. Entonces las tinieblas muy inteligentemente lo cercan a usted para que usted quede ciego ante la verdad. Le hace sordo a lo que le hablan, pierde el entendimiento y se fue la visión. Porque está cercado.
Si usted le pone una verja así grande, usted no puede ver más allá. Pero la misma verja te tapa los oídos y aunque tú escuches, no entiendes. ¿Por qué no entiendes? Porque el enemigo te está cegando los sentidos para que sigas en el plano equivocado donde tú quieres persistir en tus emociones, en lo que tú decidiste, en lo que tú quieres creer, no en lo que Dios dice. Y el problema de esto es que la gente cuando tiene que enfrentar esta verdad, prefieren irse de la presencia de Dios, incluyendo la iglesia, aunque su vida sea un desastre, en vez de enfrentarla. Este es el problema de esto. O sea, ¿qué en resumidas cuentas trae las consecuencias de esto? Destrucción a tu propia vida. Porque dígame usted, fuera de Dios, ¿qué tenemos nosotros que buscar? Nada, nada. Y entonces es momento de entender que es mejor obedecer que arriesgarnos a no obedecer. ¿Está claro? Dice, en una tormenta causada por tu propio pecado, estás temeroso, quiere decir asustado, y aquellos que alrededor se vuelven temerosos también, lo que leyó de Senia. La tormenta no es un ataque de Satanás, es disciplina, donde Dios permite que Satanás te cerque para que tú puedas mirar a Dios. O sea que Dios, en su infinita misericordia, ¿por qué? Porque Dios pudiera fulminarnos, pero Dios, al tú decidir hacerlo contrario, lo permite, a pesar de que te mande 500 avisos, para que al fin y al cabo, cuando tú te arrepientas, puedas tan siquiera poderte salvar. La misericordia es grande. Ahora, si desobedecemos y en ese momento de desobediencia perdemos la vida, ¿a dónde iremos a parar? Que es lo que tenemos que ver. Como yo le dije a una señora que fue a la oficina una vez, y si viene una bala perdida, no te da tiempo a arrepentirte, ¿qué vas a hacer? Porque ella me dijo lo siguiente, y mire por qué se lo digo. Vino una periodista a la oficina y Dios la humilló. Y la atendí. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ella me dijo, cuando usted sea pastor, yo vengo a esa iglesia y me convierto a Cristo. Mira qué bandida. Y el Señor me dice, dile que si baja por escalera y abre esa puerta y viene un tiro y le da en la cabeza, ¿le da tiempo a arrepentirse? Y él, cuando le dije eso, se le aflojaron las piernas y se le aguaron los ojos. Y me dijo, nunca había pensado eso. Y yo, bueno, el Espíritu te lo está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Tú y yo tenemos una fecha de nacimiento, pero cuando nos vamos con Dios solamente Dios lo sabe. Así que son cosas que no debemos arriesgarnos. Dice, puedes confesar promesas, poder sobre el enemigo, pero no cambiará la situación. Cuando reconoces una tormenta de sufrimiento como resultado del pecado, existe solo un remedio, pedir perdón a Dios de parte tuya, a Dios. Pero cuando sufres conforme a la voluntad de Dios, la situación es diferente que la de Pablo. Sufres sin mediar culpa o sin pecado de tu parte. Puede ser un remedio a los problemas alrededor de ti en lugar de la causa. O sea, que cuando tenemos tormenta de parte de Dios a nuestra vida, nosotros somos bendición en medio de la tormenta. Como Pablo, puedes asumir el liderazgo espiritual porque la bendición de Dios está sobre ti. Puedes traer aliento a otros porque eres una solución de la tormenta en lugar de una causa. No debes saltar del barco, huir del problema. Debes permanecer en el barco, que este tipo de sufrimiento, porque es la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos, y con esto quiero cerrar, que saber que el causante de nuestra tormenta sea Dios y no nosotros. El discernimiento de espíritu, a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, nos permite saber si nosotros estamos cometiendo el error o no. Si nosotros estamos pensando equivocado o decidiendo equivocado o haciendo lo que les disgusta a Dios para no cometerlo. ¿Por qué? Porque una vez que seguimos en el error, entonces la causa de la tormenta somos nosotros mismos. Y donde no está Dios y nos deja con las tinieblas, la vamos a pasar difícil. Y después queremos pedirle a Dios que Dios enderece el palo. Dígame usted, ¿está Dios comprometido contigo? ¿Tenemos autoridad para pedirle eso? ¿Tenemos autoridad para reprender el demonio? ¿Podemos echar fuera las tinieblas? No. ¿Por qué? Porque una vez eres cercado por las tinieblas, eres parte de las tinieblas. Y es más difícil, mucho más difícil. No le digo que imposible, pero
No hace falta, conociendo esta verdad, cometer el error. Estamos aquí. Sí. Sí. Por eso, porque en la tormenta de Pablo, Dios quería que fuera de esa manera para él cumplir el propósito con Pablo y con los centurión también y con todos los que estaban allí. Lo protegió en todo. Esa canción que viene cuando yo tenía mi depresión, cuando viene esa canción que decía, puedes tener paz en la tormenta. Sí, de Renan Caría. Ahí se fue la depresión. Sí. Yo uso esa canción para... Es la palabra de Dios. Bueno, dudas y preguntas. Hoy no seguro, te doy el micrófono. Algo que me sucedió el día de hoy, como usted estaba comentando, cuando Dios da aviso de cosas que nos está dando alrededor y nos avisa, nos dice algo, y a veces somos medio testarudos o cuerudos, como sea, y no entendemos. Pues eso mismo. Pues yo iba a salir hoy para el súper, para comprar agua, me hacía falta agua, leche, un par de cositas, iba a ir al súper. Eran poquitas cosas, me iba a llevar la guagua de mi hija. Entonces, pues cuando iba a salir, pues yo sentí algo raro en la guagua. Entonces, pues seguí. Pero antes de, cuando llegué a la guagua, aprendí esto un ratito. Pues de momento estaba el tiempo buenísimo. Pues de momento se metió un tiempo que parecía como un huracán que se metió de momento, un vento así, lluvia fuerte, pero que soplaba y yo veía la lluvia. Yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces, pues, siguió lluvia, así no paraba. Yo decía, pues, ya no voy a ir ahí. Eso quiere decir, eso es un aviso para que no vaya. Algo me está avisando Dios, ¿ve? Entonces, pues, yo dije, porque eso fue lo que me vino en mente. Porque estaba de lo más bonito el tiempo. Entonces, pues, no hago más que salir y un poquito más adelante siento un ruido raro, bien raro en la guagua. Cuando me bajo y miro, la goma plancha completa en el piso. Y después di la vuelta otra vez redondel allí. Me metí a casa, casi no podía ni llegar. La goma ya estaba ya casi a punto de salirse. Yo decía, Dios me estaba avisando, no salga, no seas cueruita. Y mira, quería insistir todavía en salir. Eso es un aviso, claro, así habla Dios y a veces uno no se da cuenta. Por eso yo digo que Dios todos los días hace milagros con nuestras vidas.